Hace mucho tiempo la palabra del Señor nos cuenta un relato verídico, una historia verídica que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, a donde quisiera que fuésemos juntos. Si tú por ahí tienes tu Biblia, alguien te puede ayudar a ir al Evangelio según San Marcos, en donde vamos a leer una historia de crisis, una historia espeluznante, una historia en donde tú y yo, si estuviéramos en ese momento, en realidad sí estaríamos muy, pero muy estresados. Dice la palabra del Señor en el versículo 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Era de noche y las cosas de noche en realidad no son tan fáciles y tan sencillas. Yo no sé qué tipo de iluminación tendrían en aquel entonces, pero estaban viajando de noche. Esto es muy importante, pero también es muy importante saber que en la barca donde iban los discípulos estaba Jesús. Sin embargo, el Evangelio también describe que había otras barcas, y es obvio, en esas otras barcas no estaba Jesús, pero lo más importante es que Jesús estaba en una de esas barcas. ¿Qué sucede? Dice la Escritura que se levanta una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. No sé si alguna vez tú has estado en el mar, un mar bravo, un mar que se mueve mucho, en donde hay mucho viento y en donde las olas del agua se mueven hasta entrar dentro de la barca. Esto significaba peligro inminente. ¿Por qué? Porque Jesús, a pesar de que él estaba en la popa, estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Muchos de nosotros que creemos en Dios, que tenemos confianza, fe en Dios, de repente que Dios se desaparece de la escena y que vienen los momentos críticos, difíciles, en los que parece que estamos solos. Parece que Dios está ausente. Parece que Dios está durmiendo. Parece que Dios es indiferente. Muchas de las historias que hoy se cuentan, parece que están solas las personas, porque las limitan, las aíslan, les quitan los familiares, les quitan el apoyo, el ayuda. Y parece que también Dios está fuera de la vida de las personas. Y en esta ocasión eso parecía. Pero Jesús, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. E inmediatamente cesó el viento y se hizo gran calma, gran bonanza. Es obvio, la mayoría de nosotros estamos esperando la intervención de Dios y podemos decir, te estás tardando, Señor. Ya van más de 70,000 muertos, van miles y miles de personas que se enferman y que viven en un hilito. Prácticamente muchos de nosotros estamos esperando cuándo nos va a tocar. Históricamente esto nos ha movido, ha cambiado, ha modificado, ha trastornado todo el mundo. No es un asunto solo de una parte. Esta es una pandemia, en realidad es algo extraordinario. Y tú y yo a veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor, no actúas? ¿Por qué no ordenas? ¿Por qué no mandas? ¿Por qué no paras todo eso? Obvio, tú y yo sabemos que el Señor tiene planes específicos y Él actualmente sigue en el control de todas las cosas, incluso de esto. No nos vamos a morir todos, obviamente. El Señor tiene el control de esto. Sí, han muerto muchos, ha habido mucho dolor, mucha pena, mucho trastorno, pero mi esperanza y tu esperanza está en que en mi barco está Jesús. Y si Jesús está en mi barco,
seguramente van a ser beneficiados los otros barcos y las otras personas que están también sintiendo esa tempestad. Por eso la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, sencillamente porque Jesús debe vivir, morar y ser parte de nuestra esperanza. Esta es la parte importante, porque dice la Biblia que Jesús, después de que se calmó todo, les dice a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué se ve la angustia y el miedo en sus rostros? ¿Que no creen en mí? ¿Que no confían en mí? ¿Que no tienen esperanza en mí? ¿Cómo no tenéis fe? Es obvio. La fe, amigos, se prueba en momentos de crisis. Es obvio que allí demostramos en realidad sobre qué está fundada nuestra fe. Y ese día, dice la palabra del Señor, que los discípulos temieron en dos momentos: en el momento de la crisis y en el momento en que el Señor Jesús les dice: ¿por qué ustedes no tienen fe? Entonces, dice el versículo 41, temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Miren que ahora habían pasado de ese temor, de esa crisis que se había clausurado, que se había suspendido, porque había un Dios que tenía el poder, la capacidad de detenerlo y convertir la crisis en bonanza. Pero, ¿y su fe? ¿Y tu fe en este momento? Grande de los grandes problemas que tiene el ser humano actualmente, y cuando suceden epidemias y pandemias, residen en ese temor, en ese miedo brutal, en esa angustia que hace que la gente en realidad baje sus defensas y se enferme y que se multipliquen los síntomas. Es importante tener fe y sobre todo creer en aquel que tiene la capacidad de detener esas crisis que, sí es cierto, nos mueven, pero que también al cuestionarte a ti es saber en dónde está cimentada tu esperanza y en dónde está en realidad tu fe. Gálatas, Pablo en Gálatas, en el capítulo 5, a donde quisiera llevarte en este momento, Gálatas, el capítulo 5, verso 5, dice lo siguiente. Gálatas 5:5. ¿Ya abriste tu palabra, la palabra del Señor, tu Biblia? Ojalá lo estés haciendo. Eso es muy importante, abrir la Biblia, porque no solo hay que desempolvarla, sino que hay que tenerla muy cerca de nosotros, porque esta es palabra viva, es palabra de Dios. Dice el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Es por fe que esperamos esa esperanza, que aguardamos esa esperanza que debe latir, que debe vivir, que debe vibrar, que debe tenernos a nosotros en la seguridad. Es por la fe. ¿Y qué es la fe? Sabes, a veces nosotros no tenemos la menor idea de lo que es la fe hasta que ésta es probada. Estos discípulos en realidad de lo que era cuando fueron probados en esa crisis estupenda, cuando tormenta de viento había llegado. ¿Cuántas tormentas han soplado en tu vida? ¿Y qué fe has tenido? ¿Qué fe has experimentado? ¿Qué es la fe? Hebreos, en el capítulo que se llama el capítulo de la fe, en Hebreos, en el capítulo 11, dice en el verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué impresionante descripción y definición de lo que es fe. Yo no lo veo, yo no lo miro, pero estoy cierto, estoy seguro, tengo una certidumbre de que voy a estar bien, de que el Señor va a estar conmigo y de que si por alguna razón yo sienta que las cosas no van bien, Él va conmigo, Él me acompaña.
Él está allí. Y esto es tan importante porque más adelante en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros estamos hablando de la fe, estamos hablando de la fe y la confianza que debemos tener en Dios. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Porque dice Pablo, porque es necesario que el que se acerca a Dios y que además es galardonador de los que le buscan. Tener fe implica la acción de acercarnos a esa fuente, a ese poder, a esa persona que se llama Dios. Pero con la seguridad de que Él no está allí solamente pintado o no solamente está aquí en la palabra, sino es vivo y además está cercano a mí. Tener fe es saber que Él me va a recompensar de tener esa relación tan cercana, esa experiencia que tú y yo debemos tener. Eso, las crisis, los momentos de prueba, los momentos difíciles, los debemos nosotros atesorar, porque son los momentos en que más nos podemos acercar a Dios. Son los momentos en que los brazos de Cristo se abren para darnos seguridad. Es necesario que revises qué tanta fe tienes. Y es muy importante esto, sencillamente porque Pablo nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 10, verso 17, a donde quisiera que fueses rápidamente, algo que sencillamente es sensacional. Dice el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 10, verso 17, si lo tienes por ahí, léelo. Mire qué hermoso lo que dice el apóstol. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántas voces no hay en el mundo actualmente que te traen una falsa esperanza? No hay como acudir a la Escritura, porque es a través de la palabra de Dios como nosotros nos alimentamos. Es a través de la palabra de Dios como nosotros generamos esa fe. Y que obviamente esa fe nos va a traer la certidumbre, nos va a traer la esperanza, nos va a colocar en un sitio en donde prácticamente vamos a ser inamovibles, porque tendremos la fuerza y el poder que descienden del cielo. Por eso yo te invito a que escuches la voz de Dios, pero que leas la Escritura. Si por ahí tienes una Biblia y no la has leído por mucho tiempo, no le has dado vuelta, ni siquiera la conoces, ¿sabes? Para acercarse a Dios es necesario tener fe, pero también es necesario estudiar la palabra del Señor todos los días. Es una invitación que yo te quiero hacer. Estudia la palabra del Señor, escucha la voz de Dios. Tu fe va a aumentar, tu esperanza se va a cimentar. La palabra del Señor tiene razón de sobra para ser estudiada. Y una de ellas, nos dice Pablo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 15, a donde vamos a ir volando. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, ¿ya? Versículo 15, ¿estás listo? Ahí está. La palabra del Señor nos dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Viste? Cuán importante es que desde muy temprano tú enseñes a tus hijos a abrir la Biblia. La Biblia debe ser algo muy natural para la mayoría de nosotros porque nos conectamos con la fuente de vida, nos conectamos con el poder que nos da esperanza. Por favor, síguete una Biblia si no lo tienes y permite que la gente que te estima, que te quiera, que te pueda ayudar a estudiar la Biblia, porque la Biblia tiene para nosotros un mensaje que nos va a ayudar a ser sabios, pero para la salvación.
Miren, eso es muy importante, porque hubo gentes que decían que la religión era el opio de los pueblos, cuando en realidad la palabra del Señor es la fuente que nos va a acercar a la sabiduría que nos va a traer salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice el versículo 16 que toda la escritura, es decir, esta que es la palabra de Dios, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Y sabes, lo que voy a leer enseguida, en el versículo 17, a mí me ha dejado con el ojo cuadrado, porque la Biblia dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué necesitamos hoy en la sociedad? Gente útil. Y saben, el libro sagrado, la palabra del Señor, tiene ese poder, porque mana de Dios, es palabra viva que te va a dar sabiduría y que además te va a acercar a esa fuente de esperanza. La esperanza que tú y yo necesitamos hoy. Te va a corregir, te va a redarguir, te va a llamar la atención. Es Dios el que lo está haciendo. Y sabes, te va a hacer cada día más perfecto y te va a preparar para toda buena obra. Y eso es sensacional. ¿Quién no quiere tener familias en donde sirvan a la sociedad, donde sean útiles a la sociedad, en donde no sean una carga para la sociedad? Y esa diferencia la hace la palabra de Dios. Cuando nosotros por fe la escuchamos, la atesoramos, nos acercamos a Dios y sentimos que Él tiene una recompensa para nosotros. ¿Y sabes cuál es esa recompensa? La recompensa es que te va a dar felicidad. Te va a dar fe, más fe, y te va a dar esperanza. Eso es lo que necesitamos hoy, amigos y amigas. Hoy necesitamos permitirle al Señor que nos dé la seguridad de que a pesar de que nosotros por alguna razón podamos enfermarnos o morir, podemos estar con el agradecimiento al Señor porque Él nos puede dar también la salvación. Primera de Corintios capítulo 15. Verso 19. Es un versículo que a mí en lo personal me encanta leer porque me dice que no solo tengo que tener esperanza en Cristo ahora, sino también tener esperanza en el mañana. Dice el capítulo 15, verso 19 lo siguiente: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Mire, si tú crees en Cristo, si tú lees su palabra, si tú la incorporas a tu vida y solamente crees que Él estará contigo en esta vida, eres el más digno de la conmiseración. Pero, ¿y los que no se acercan a Él? ¿Y los que no estudian su palabra? ¿Los que no tienen fe? ¿Los que no creen en Él? Bueno, sí, los que creen en esta vida son los más dignos de conmiseración, porque hay que ir más allá. Hay que sostenernos viendo al invisible. Nosotros somos peregrinos y advenedizos en esta tierra. Tenemos que confiar en la promesa que el Señor tiene para nosotros, algo más que una buena vida, algo más que vivir con felicidad, con fe y con esperanza. El Señor tiene algo grandioso para nosotros y esto debe iluminar nuestro rostro. Eso nos debe hacer que nuestro corazón palpite de gozo de saber que tenemos un Dios que no solo se preocupa por las cosas de esta vida, sino por la vida venidera. Y eso para mí es extraordinariamente sensacional. Te llevo ahora a un versículo muy conocido en la Escritura. Se encuentra en San Juan, capítulo 5, verso 39. 5:39. Vamos a ver la Biblia allí. Si alguien te puede ayudar. San Juan 5:39 dice de la siguiente manera. Pues leerlo tú en voz alta allí mientras estás en tu casa. Ojalá que estés abriendo la Biblia. Esto es maravilloso. Que estamos en contacto y en cercanía con Dios, porque estamos escuchando su palabra.
Dice Jesús en el versículo 39, capítulo 5, verso 39. ¿Estoy en San Juan? 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Me encanta saber que nosotros podemos ir a la palabra del Señor para profundizar, para ahondar, para llenarnos, para abastecernos, no leerlo superficialmente. Es acercarnos a la fuente de vida, porque cosas, en ella podemos encontrar la vida eterna, y la otra es que vamos a conocer muy de cerca a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús en San Juan capítulo 17? Vamos a San Juan capítulo 17, versículo 3, 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Dónde vamos a encontrar la vida eterna? ¿Dónde vamos a conocer a Jesús? ¿Dónde vamos a conocer a Dios? Lo vamos a conocer en la Escritura. Y vamos a tener esa relación perfecta, hermosa, con alguien maravilloso, con alguien grandioso, que es nuestro Dios. Hoy yo te invito a que te acerques a Dios a través de la Escritura, con fe, con esperanza, con cariño, porque Él es tu Padre, Él es nuestro Padre, Él es nuestro amigo, Él es nuestro Salvador. Acerquémonos confiadamente a Él. Él nos va a regalar la vida eterna, y desde hoy tenemos que disfrutarla. No hay que esperar el momento de la glorificación. Desde este momento podemos disfrutar de la vida eterna y conocer a ese ser divino que se llama Jesucristo, con el cual podemos tener una relación diaria y constante con Él. ¿Sabes? Hace algunos meses recibí de parte de un amigo médico mío un testimonio que quisiera leerte en este momento. Él me dice: soy médico de profesión. De hecho, él lo hizo público, y yo momento leerte ese testimonio. Dice: yo soy médico de profesión y tengo una hermosa familia. Junto con mi esposa tenemos un negocio familiar donde atendemos pacientes para valoración diagnóstica por ultrasonido. La pandemia del COVID-19 parecía lejana para nosotros. Pensábamos que a nosotros no llegaría. Solo mirábamos horas de contagio, muerte por la televisión, por la internet y por la radio. Lamentablemente, sí tocó la puerta y entró. Llegó a mi familia. Al principio, mi esposa empezó con síntomas muy leves: dolor de cabeza, un poco de gripa, los niños un poco de fiebre y evacuaciones diarreicas, pero hasta allí. A los 2 días mi cuerpo dejó de percibir el olor y sabor a los alimentos, dolor de cabeza intenso y malestar en general. Los síntomas seguían en aumento. Un leve dolor articular, muscular, así como un tipo de molido, algo parecido como cuando tú realizas un ejercicio después de mucho tiempo. De repente mi cuerpo empezó a elevar su temperatura. Fiebre. La temperatura no disminuía de 38 grados, .5. Todo eso pasó la primera semana. Con la sospecha realicé la prueba del virus famoso de la época, y sí, al tercer día me envían el resultado y me dicen: positivo. Parecía que mi cuerpo supo que había salido positivo. Caí anímicamente y los síntomas empezaron a empeorar al grado de no poder levantarme de la cama. De repente, una tos sin flemas, una sensación de falta de aire y una respiración muy superficial. Yo, como médico, sabía que algo no bueno estaba pasando. Clínicamente mi situación se estaba agravando. Al checar mi saturación de oxígeno, lo normal debe de andar entre el 97 al 99%, noté que era de 90 y empezó a disminuir a 88, a 86, a 85. Y en momentos de crisis de tos disminuía hasta 79. Allí
Empecé a sentir un sentimiento de angustia, de incertidumbre en mi corazón. Yo necesitaba ayuda, necesitaba ir a un hospital. Llamamos a la línea gubernamental de atención de pacientes COVID. No fue de mucha ayuda. Solo me levantaron. A la fecha no sirvió de nada. Dice él, decidimos ir al Hospital General para una valoración médica, pero pasó el tiempo y no recibíamos atención. Y en mi desespero contacté a una doctora que hace muchos años conocí y le pedí ayuda. Por vía de internet me aconsejó ponerme unos medicamentos y un amigo médico, ella me revaloraría al día siguiente. Mi experiencia en esa noche confirmó mis creencias espirituales. Esa noche mi esposa me llevó a casa mientras ella fue en busca del medicamento que habían dado. En un momento en la madrugada, yo solo, con los síntomas en su máximo esplendor, con la desesperación humana al tope, exclamé ayuda a Dios. No sé si le falté el respeto a mi Dios cuando le grité y le dije que necesitaba ayuda, que me estaba muriendo. En realidad, en ese momento tuve mucho miedo. Sentía que mi cuerpo estaba perdiendo la batalla contra la enfermedad. Un terror cubría mi ser, pero recordé que si pides a Dios, Él te responderá. Esa noche, después de reclamarle a Dios sus promesas hacia mi vida y de mi familia, traté de descansar. Esa noche dormí solo en el cuarto y en medio de la soledad sentí la presencia de algo o de alguien en la recámara. Mi cuerpo y mi mente se sentían tan cansados y tan débiles que no podía mirar quién me acompañaba en ese momento. De repente, en mi pie izquierdo sentí un calambre que hizo que flexionara mi pierna y volteara a mirar qué había pasado. A los minutos siguientes sentí un toque de una mano en mi espalda y enseguida un calambre por todo mi cuerpo. Esa noche yo pude descansar, pude dormir confortado. Al día siguiente ya no me sentía tan mal. Me levanté débil, pero tranquilo. No tenía muchas fuerzas, pero era diferente. Analicé lo que había pasado la noche anterior y pude descifrar que ese toque, ese calambre, vino de Dios. Sentí su presencia en el cuarto. No lo pude ver, pero sí lo sentí. Dios me dio otra oportunidad a mis 30 años, otra oportunidad de vida. Y saben, dice él, no todos tienen esa gracia o ese privilegio de salir de una enfermedad como esta. Dios me tocó, yo lo pude sentir. Los siguientes han sido difíciles. Mi capacidad pulmonar disminuyó un 50%. Me fatigo después de caminar. De repente hay tos. Pero gracias a mi Creador que me libró de la muerte. Una segunda oportunidad que debemos aprovechar de compartir esta experiencia. La enfermedad del coronavirus está allí aún. No se ha ido. Está en las calles esperando su siguiente víctima. Pero ¿qué creen? Dios también está allí esperando que lo busquemos, que reclamemos sus promesas. Y Él pregunta, ¿estás dispuesto a buscar a Dios? ¿Estás dispuesto a llegarte a Él? ¿Estás dispuesto a sentir su presencia? Dios está al pendiente de sus hijos, dice el médico terminando su experiencia. Hebreos en el capítulo 6, verso 18 y 19 dice lo siguiente. Un versículo
en realidad muy esperanzador, un versículo maravilloso que por ahí lo debes de subrayar, lo debes tener siempre presentes. Capítulo 6, libro de Hebreos, versículo 18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¡Qué esperanza! El poder tener a Jesús en nuestras vidas es una esperanza semejante a una ancla segura y firme. Y hoy, en esta noche, te quiero invitar, amigo, para que allí en el chat, allí en YouTube o en Facebook, donde estés, puedas decirle al Señor, en ti, oh Señor, declaro mi esperanza, quiero tener más fe, quiero estudiar tu palabra, quiero acercarme a ti. No tengo que esperar a que llegue un momento tan terrible como el que ha vivido mucha gente actualmente. Desde hoy quiero ya experimentar esa emoción de poder contemplarte, de poder visualizarte, de poder sentir tu presencia en mi vida, de poder escuchar tu voz. Hoy quiero que mi esperanza sea la esperanza y no la esperanza de mañana. Hoy te invito a entregarle tu corazón, tu mente, tu vida a Jesús. Él va a hacer la diferencia en tu vida y en tu familia. Por favor, genera en cada uno de tus pensamientos la idea de que sin Dios no podemos hacer ni podemos ser. Él hará la diferencia. Y hoy, al invitarte a que allí puedas declarar tu cariño y tu fe a este Dios maravilloso que nos va a ayudar y que va a calmar las tormentas y las crisis que tengamos, dile al Señor, Él es para ti su esperanza. Escríbelo ahí y con ello escribe también ese deseo de tu corazón de estudiar la palabra, de permitirle al Señor que hable a tu corazón, que hable a tu vida, te dirija en los senderos y en el camino por donde tú vas, y que a pesar de que haya crisis, Él vaya contigo. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, el Señor vaya contigo. ¿Te parece? Hagamos una oración pidiéndole al Señor que haga ese trabajo maravilloso en tu vida y en tu corazón. Oremos. Querido Dios, te agradecemos hoy porque en tu palabra podemos encontrar un fortísimo consuelo. Podemos encontrar la esperanza que nos puede anclar, que nos puede dar seguridad. La esperanza que nos puede dar también la felicidad en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de las crisis, en medio de los momentos difíciles que vivamos, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos acercarnos a ti. Y hoy te decimos, Señor, ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a estudiar tu palabra, ayúdanos a que tú seas nuestra fe, un ancla segura y firme. Y seguros de que tú estarás escuchándonos en este momento, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.